Hola a todos, en este episodio vamos a hablar del servicio eléctrico temporal. Nosotros queremos una base separada a la casa, como pueden ver aquí, y eso atrae muchos problemitas que realmente no sabíamos, y realmente este episodio se ha salido de control un poco, así es que lo vamos a romper en dos. Vamos a hablar de lo mecánico, que es la base, y luego en un siguiente episodio vamos a hablar de lo eléctrico, así es que a trabajar. Hace mucho tiempo, antes de que empezáramos a hacer videos de YouTube y esas cosas, empezamos este proceso de la casa, y una de las primeras cosas que nos dijeron es que poner o tener servicio de electricidad para la casa es uno de los procesos más tardados que hay. Y eso se debe más que nada a la compañía de electricidad, que les toma a veces hasta años, bueno, un año más o menos dicen. De hecho, hay hasta casas que terminan completamente construidas, ya listos para que les den su certificado de ocupación, y no tienen electricidad, entonces pues no lo pueden recibir. Entonces es un proceso que empezamos lo más pronto posible, y una de las primeras cosas que hicimos fue hablarle a la compañía de electricidad. Ya finalmente vinieron y nos instalaron ese transformador que está ahí atrás. Lo que vamos a tener es un servicio de 200 amperes, que es más o menos lo típico. Es un poco más potente, generalmente hay de 100, 125, 150, pero yo pienso que para casas modernas es recomendado tener un servicio de 200 amperes, entonces eso es lo que estaremos instalando. En caso de que no estén familiarizados con nuestro proyecto, lo que ven ahí es el cuarto mecánico, ahí donde vamos a tener todo lo eléctrico, y por ese hoyo que ven ahí es por donde va a entrar la electricidad de afuera de la calle. La tubería de la electricidad estará corriendo bajo tierra. Aquí donde está esta montañita es el driveway, y estará más o menos 1 pie a 2 pies bajo tierra. De aquí va a correr la electricidad bajo tierra y va a llegar a donde ven este árbol, donde vamos a poner el stand de la electricidad. Todo estará corriendo bajo tierra y todo será la responsabilidad del constructor, en este caso nosotros. Del servicio el transformador es la responsabilidad de la compañía eléctrica, en este caso Xcel Energy, y esperemos que lo traigan bajo tierra, aunque no estoy muy seguro, pero ellos se encargarán de conectarlo al servicio eléctrico. La base donde se va a poner el servicio eléctrico necesita pasar inspecciones, entonces es muy importante que lo hagamos correctamente. Muy bien, les quiero platicar sobre las reglas que necesitamos cumplir para poder construir esta base de electricidad. Primero, déjenme les explico. Esa línea donde está el transformador es la línea de la energía de la ciudad, y hay una regla de easement o derecho a paso de 6 pies para acá, 6 pies para el terreno de al lado. Y no podemos intruir en ella, de hecho hasta cortan los árboles, como podrán ver aquí arriba, le cortan el pico para que no toque las líneas de electricidad. Aparte de eso, hay una regla en la cual no puedes construir absolutamente nada a menos de 10 pies, y eso aplica para nosotros en donde vamos a construir la base de electricidad. Bueno, entonces lo que hicimos es que medimos allá de donde está el transformador hacia acá, medimos unos 15 pies para estar seguros, tenemos 10 pies, y de ahí ya más o menos decidimos dónde exactamente va a entrar a la casa, y ahí fue donde decidimos hacer el stand de electricidad. Lo interesante en la montaña es que como estamos en ángulo, generalmente estás midiendo la hipotenusa menos que le hables a un surveyor. Entonces por eso también decidimos hacer la medida de 15 pies, para tener un poco de rango y no tener equivocaciones. No he podido conseguir información clara sobre cómo construir esta base de electricidad, entonces parte de lo que voy a hacer ahorita es que le escribí a los vecinos que si podía ir, tomar notas sobre cómo está construida su base de electricidad. Dijeron que sí, así es que voy a ir a tomar notas, y pues ahora vuelvo a ver qué descubro. Muy bien, acabo de regresar de la casa de los vecinos y tomé unos apuntes sobre cómo está construida esta base para el servicio eléctrico. Entonces, unas cosas, están usando unos tubos circulares de 2 pulgadas 3 octavos de diámetro. Están a una distancia de 62,5 pulgadas. Tiene una altura total de 76,5 pulgadas, que por cierto no creo que esté cumpliendo código, pero tal vez la casa es tan vieja que
que pues así la dejaron ser, ¿no? En ese entonces ya está bien. Y finalmente aquí tengo una distancia de 65,5 entre las barras de metal que están deteniendo el servicio eléctrico. Y tomé unas notitas también sobre cómo está el metal. Aquí hay un pequeño dibujito que hice que mide unos 5 octavos. Entonces yo creo que con esto ya tengo para hacer el stand. La verdad es que somos extremadamente suertudos de que nuestra ayuda es prácticamente son expertos en concreto. Entonces íbamos a hacer esto, la base, pero luego me mencionaron, oye, pero tal vez esto no funciona muy bien, se podría romper. Entonces déjenles enseño lo que hemos progresado y verán más o menos los cambios. Yo originalmente iba a poner estos sonotubes que están llenos de concreto y ya directo al piso. Lo que pasa es que ellos y de hecho los iba a poner sin rebar ni nada de ese tipo. Y ellos me dijeron, no, pero esto se va a romper con el viento y el clima y con el tiempo. Y la verdad es que tienen mucha razón, porque estos postes que pusimos aquí miden 14 pies y están bien pesados, son 3 pulgadas de diámetro. Y la verdad, con el viento que hay aquí, seguramente tarde o temprano se va a romper. Entonces les terminamos poniendo varilla a esos sonotubes, pero además me recomendaron que le agregáramos esas zapatillas o footings para darle mayor fortaleza a los sonotubes y al poste que va a detener. Entonces, y esos footings o zapatillas tienen también rebar y toda la cosa. Entonces eso nos está ayudando significativamente. En cuanto a los sonotubes, son 4, el poste mide 14 pies de altura. El sonotube mide 4 y la razón de eso es llenamos el sonotube 4 pies de altura para taparlo con tierra prácticamente a los 3 pies o 4 más o menos. Las reglas son 3 pies bajo tierra y de ahí tenemos 10 pies expuestos de tubo y la razón para los 10 pies es para que el servicio se pueda conectar fácilmente al transformador y haya menos posibilidad de que alguien venga y levante la mano y se electrocute. Entonces se me hace un poco loco, se ve bastante gigantesco esto, pero yo creo que esa es la razón por la cual son 10 pies. Hoy es día de inspección finalmente, ya tenía rato que no hacíamos una, la última que hicimos fue la de la plomería hace como un año y salió todo bien. Así es que este base de electricidad yo creo que debe salir bien, se ve todo muy bien. No llenamos el hoyo por decisión de nosotros para que el inspector pudiera ver todo. En el peor de los casos nos va a decir, pues llena el hoyo y me mandas una foto y yo creo que ahí estará todo bien. Así es que los dedos cruzados, ¿no? Bueno, pues ya se fue el inspector, no pasamos inspección, pero tampoco la reprobamos. Tenemos un pase parcial, lo que quiere decir que todo lo que vio está bien, pero en realidad estaban buscando más. Y más no quiere decir llenar el hoyo con tierra, sino lo que estaba buscando es que ya tuviéramos la caja del medidor instalada, la protección de carga, las tierras instaladas al piso. Y ya con todo eso le vamos a agregar un enchufe adicional al medidor a la base para que pueda venir y podamos decirle que es un servicio de construcción. Y ya con eso nos aprueban eso, ya le podemos hablar a la compañía de electricidad y vienen e instalan.
Así es que, pues en general, la verdad de las cosas es que soy más feliz porque por lo menos ahora ya sé exactamente lo que tenemos que hacer, a comparación de que antes estábamos adivinando lo que tal vez querían ver. Entonces estamos mucho mejor y la verdad ese inspector fue la onda, nos explicó exactamente lo que quería, lo cual me hace muy feliz. Pues bueno, continuemos con esto, ¿no? ¿Qué se le puede hacer, no? Bueno, el primer paso de lo que nos hacía falta era agregar 2 tierras. Estos prácticamente palos de cobre miden 8 pies y se tienen que meter completamente bajo tierra. Entonces se preguntarán por qué no están bajo tierra. Bueno, como podrán ver, no sé si puedan ver bien aquí, tengo en el concreto a dónde planeamos tapar, llenar de tierra. Y esto, no sé si pueden ver, está ligeramente abajo. Entonces parte del requerimiento es que quede ligeramente abajo, pero al mismo tiempo accesible. Después de eso lo que vamos a hacer es vamos a correr un cable de esa tierra a esta tierra continuamente sin cortar y de ahí al resto de la casa. Bueno, ya lo que sigue es agregar la caja del medidor y pues a darle, ¿no? Como podrán ver, ya tenemos una casa ahí atrás terminada y este episodio realmente lo empezamos cuando todavía había un hoyo en el piso cuando estábamos construyendo el foundation. El propósito era terminar este episodio en la primera temporada, pero obviamente ya estábamos en la cuarta, ¿no? Y realmente todo esto tiene que ver con el hecho de que no sabíamos exactamente lo que se tenía que hacer, no había información, así es que tuvimos que hacerlo, aprender, que nos rechazaran ciertas cosas. Y pues como podrán ver ya tenemos la base mecánica donde va el servicio eléctrico. Pero bueno, dicho eso, ¿por qué no cerramos este episodio aquí? Con nuestros chavos tapando este hoyo donde estoy parado. Y ya en un futuro episodio hablaremos de lo que es lo eléctrico, porque también hemos tenido ciertos aprendizajes de eso. Así es que no se le olviden darnos un like y un subscribe, nos ayudaría bastantito y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.